presente año está convocado el cuarto Fórum Jurídico con el tema siguiente: análisis y debate sobre la evaluación de permanencia y o desempeño y demás derechos ganados con la ley del profesorado. Tenemos como invitado al doctor Juan Álvarez, egresado de la Universidad Mayor de San Marcos, que trabaja en el distrito de San Juan de Lurigancho. Para eso le pedimos fuertes aplausos al compañero que ha venido de la ciudad de Lima. De igual manera, tenemos a nuestro abogado, el maestro Olortegui, del sur de nuestra provincia. Aplausos, compañeros. Tenemos también a continuación a nuestra compañera Martina Torres, secretaria de Asunto Pedagógico, para la cual pedimos también fuertes aplausos que nos acompañen sobre la mesa. Compañeros, bienvenido a cada uno de ustedes por ese espacio y tiempo de cada uno de ustedes por la cual están aquí presentes, compañeros. Vamos a sacar provecho, lección, porque, compañeros, se vienen tiempos difíciles, se vienen evaluaciones punitivas. Para eso tenemos nosotros que estar preparados, alimentados política e ideológicamente, compañero. Antes de iniciar, compañero, el cuarto foro jurídico, compañeros, digo que se ponga de pie para cantar las sagradas notas del himno del maestro. Forjar
compañeros maestros, se le reitera el saludo de clase a cada uno de ustedes, compañeros, por el tiempo que brinda cada uno de ustedes al venir aquí a la casa del maestro para informarnos lo que viene pasando, la problemática de la educación a nivel internacional y a nivel nacional, y cómo esta nefasta ley de la reforma magisterial ha atentado contra los derechos de los maestros a nivel nacional, principalmente en la provincia de Barranca, compañeros. Por eso, compañeros, nosotros hemos iniciado la histórica huelga del 21 de mayo, compañeros, con todas las limitaciones y dificultades que hemos tenido, hemos iniciado, compañeros, y por eso nos sentimos, compañeros, complacidos, con el optimismo, compañeros, de seguir bregando hasta que esta nefasta ley sea derogada por el grueso sútor del Comité Nacional, compañeros. Compañeros, iniciando este cuarto foro jurídico, dejo la palabra al compañero abogado Juan Álvarez para que haga la disertación sobre el análisis y el debate de esta nefasta ley y sus evaluaciones como el examen de permanencia y desempeño. Fuertes aplausos al compañero. Antes que nada, que reciban el saludo de clase de un colega, también maestro, como ustedes, y parte de análisis vamos a hacer sobre las leyes, ¿no? Colegas, estas evaluaciones de desempeño docente que se viene para el mes de noviembre son evaluaciones punitivas, es decir, sancionadoras. ¿Por qué decimos esto, no? Porque tenemos que partir de dónde nace esta ley de la reforma magisterial. Nosotros tenemos que ver que no nace sin este gobierno, ni tampoco los anteriores. Nace en Estados Unidos, en Washington, ¿no? El Consenso de Washington es un acuerdo que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional impone a todos los países de América Latina y del mundo para que se den ciertas pautas en la economía de cada país. El Consenso de Washington tiene 10 puntos. Les voy a leer algunos para que ustedes vean que no es casual que esta ley se ha dado. Esto se ha dado en el año 1989 en Washington. Por ejemplo, cuando dice el punto 1, son 10 puntos. Disciplina presupuestaria de los gobiernos. Es decir, cada gobierno tiene que ordenar, ¿no?, la disciplina. Segundo, dice, reorientar el gasto gubernamental en el área de educación y salud. ¿Qué significa reorientar el gasto? Estamos viendo, por ejemplo, la reducción, privatización de las escuelas públicas. Muchos no nos damos cuenta cuando empezó la racionalización, ¿no? En el año 2001, por ejemplo, se da una racionalización en donde el gobierno va ahorrando presupuesto. En cada colegio van cerrando, por ejemplo, un aula. Y si nosotros sacamos la cuenta, en el país existe más de 50.000 colegios. Un profesor se racionaliza, ese profesor pasa a otro colegio, pero en el otro colegio va desplazando a los contratados. Al final, ese presupuesto se va a ir cerrando en forma paulatina. En el día de hoy ya no se está racionalizando plazas de un profesor, se está racionalizando colegios. Es decir, se apunta que en cada provincia, en cada distrito, ya no sean, por ejemplo, 10, 20 colegios, sino que en cada distrito queden 2 o 3 colegios. Ese es el objetivo final de cuando dice reorientar el gasto gubernamental en el área de educación. En salud también. Vamos a ver que los centros de salud ya están a punto de ser privatizados. Por eso vemos las huelgas médicas. Porque los grandes hospitales, por ejemplo en Lima, los hospitales de Coyique, el Loaiza, el 2 de Mayo, el hospital Bravo Chico, ya están en la mira ya de ser entregados a las empresas privadas. Ese es el objetivo cuando dice el Consenso de Washington, reorientar el gasto en educación y salud. Miren cómo se viene cumpliendo los objetivos. Y cada gobierno, a partir del 89,
Vemos en Fujimori, en Toledo. ¿Toledo qué sacó? Sacó la ley de educación, ¿no? La ley marco que decía educación, y luego sacó la ley de educación. ¿Qué decía en esta ley? Que la educación pública ya no es una educación de servicios educativos públicos, gratuitos, sino es una educación de servicios. ¿Qué significa de servicios? Ya se está comparando con el gasto en pagos de agua y en la luz eléctrica. También son servicios. Pero como eran empresas públicas, se han privatizado y ahora ya son de servicios. Y así va a apuntarse a hacer lo que es la educación ¿no? pública, que era gratuita, ahora va a ser educación de servicios y la población va a tener que pagar por estos servicios. Entonces miren cómo se va aplicando el Consenso de Washington. En el punto 6, por ejemplo, dice el comercio libre entre naciones. Hemos escuchado los tratados de libre comercio. ¿Qué significa esto? Que el Perú ha firmado tratados con Estados Unidos, con México, con China, con Japón. ¿Qué significa esto? Significa que ellos van a venir al Perú a imponer su mercadería chatarra, ¿no? Pero nosotros también dice vamos a mandar nuestros productos a Estados Unidos, a Japón, a Europa. Pero en la realidad no se va a cumplir esto, porque el Perú solamente produce materia prima, no hay productos de acabado. Ahí está el engaño, ¿no? Ellos sí vienen a vendiendo todos sus productos chatarra, maquinaria de segunda, a imponer al Perú, en medicina y en todo. Y el Perú no puede vender, ¿no es cierto?, sus productos porque no hay solamente materia prima. Pero con este Consenso de Washington nos están imponiendo esa apertura. Ellos sí pueden vendernos todos sus productos y nosotros no podemos. Otro punto importante, cuando dice punto 7, apertura a inversiones extranjeras directas. Miren, con este punto, ustedes han visto las inversiones. China, por ejemplo, en el Perú ha comprado las compañías, por ejemplo, en la zona de Morococha, ¿no? Morococha es una zona enclavada en Ticlo. Y miren, ¿cuál va a ser el beneficio y el perjuicio? Estas empresas, cuando hablan de inversión extranjera, van a explotar el mineral, el cobre. Pero al final, como están haciendo una explotación de tajo abierto, que significa hacer grandes escabones, ¿no?, va a desaparecer toda esa cordillera. Si ustedes conocieran esa parte de Morococha, en estos momentos ya los grandes cerros que había en Morococha ya están por la mitad. Parecieran canchas de fútbol. Como son grandes compañías, los grandes cerros los desaparecen, así como Yanacocha. Lo han convertido en cancha de fútbol, parece, ¿no? Usando grandes dinamitas a gran escala y se llevan la materia prima. Y así, por ejemplo, hoy día el problema de las bambas. ¿Qué pasa en las bambas en Apurímac? La población se ha rebelado porque, primeramente, empezó una empresa canadiense con capital chileno y lo han vendido, miren, lo han vendido a China, y China no quiere cumplir los contratos. En La Bamba, estas inversiones habían logrado, miren, que la población iba a recibir un promedio de 700.000 soles para cada poblador del pueblo de Las Bambas. Recibían una casa reconstruida. ¿Por qué? Porque en Las Bambas lo destruían todo el pueblo porque ahí está la materia prima. Y la han construido otro pueblo cercano, Nueva Bamba. Y tenían que construir una casa de 3 pisos para cada poblador. Ya está construido la población, ¿no? Pero no cumple lo siguiente, en educación. Se habían acordado con esta empresa canadiense, Strata, que a todos los hijos de esa comunidad del pueblo de La Bamba tenían ingreso directo a las diferentes universidades del país. Pero como entraron los chinos, ya ellos no quieren cumplir ese compromiso. Y miren, incluso había una condición, aparte del dinero, esto no se ha dado en ninguna parte del país. En Yanacocha, por ejemplo, han explotado durante 30 años y no ha llegado el beneficio para la comunidad de Cajamarca. Entonces,
vemos cómo este consenso de Washington, ¿no es cierto?, no está cumpliendo porque perjudica a la comunidad peruana. ¿Por qué perjudica? En el Perú, miren, todos estos tratados solamente son entrega de nuestras materias primas. El Perú no recibe un sol de utilidades. Eso tenemos que hacer entender a la población. Dicen, nos van a dar trabajo, pero el trabajo es pasajero. Pero las utilidades, 30.000 millones se han llevado de Yanacocha. Ni un sol ha quedado para la comunidad. Ellos nos engañan con eso del canon minero. El canon minero no llega ni a 500 millones de soles, pero queda como una propina para la comunidad. Pero ¿dónde están las utilidades? Son 30.000 millones de dólares de Yanacocha. Y eso no quiere la población de Las Bambas. Ellos están pidiendo que le deje, aparte que cumpla el contrato con la empresa canadiense, que cumpla también con el ingreso libre a los estudiantes a las diferentes universidades del Cusco, de Apurímac y en todo el país. Entonces, estamos viendo cómo se cumple, ¿no?, la apertura de inversión extranjera, pero en perjuicio del Perú. Y si nosotros comparamos, miren, en Bolivia han logrado las inversiones extranjeras que se cambien los contratos. Hoy día ellos reciben el 51% de las utilidades, miren, para el Estado boliviano. En Ecuador también han logrado cambiar los contratos y también reciben un porcentaje de utilidades. En el Perú no se recibe ningún sol. En Venezuela han logrado, al hacer los contratos, han logrado el 100% de las utilidades de las empresas extranjeras en Venezuela. Mire, y el Perú se hizo, la promesa de este gobierno fue que se iba a revisar todos los contratos. Sin embargo, no se ha logrado nada. En el punto 8 nos hablan de la privatización de las empresas públicas. Acá, por ejemplo, también se ha cumplido desde el gobierno de Fujimori. Todas las empresas públicas, Petroperú, se han ido privatizando. Empresas en el Ministerio de Agricultura se han ido privatizando. Y así, en todo el país se ha privatizado. Con el cuento de que una empresa pública no rinde, ¿no? Y han ido entregando en concesiones, incluso a precio chatarra, todas estas empresas. ¿Por qué decimos esto? Privatización de las empresas públicas. Aquí entran los colegios, colegas. Algunos dirán, ¿pero de dónde sale de la APP, ¿no?, Asociaciones Público-Privadas? ¿Cuál es su objetivo? Hoy día estamos viendo, hay un CADE de educación. Se han reunido el año pasado y en abril de este año. Están pidiendo a los empresarios, así como piden que le entreguen las concesiones mineras, petroleras, están pidiendo que les entregue ahora los colegios públicos, los emblemáticos, los colegios que tienen buena ubicación comercial, ¿ya? ¿Y cómo lo van a entregar? Le van a entregar con el cuento de que la empresa privada va a construir, va a invertir en ese colegio, es decir, va a destruir un pabellón y lo va a hermosear. Y lo va a entregar gratuitamente, dice, por 30 años, una concesión de 30 años. Y ustedes dirán, está bueno, ¿no? Pero, ¿cuál es el fondo? El fondo es privatizar la educación. ¿Dónde van a ir los maestros? No se van a quedar los maestros en esos colegios, porque al entrar el empresario, sencillamente va a racionalizar todos los maestros, lo va a reubicar a las UGELes, y las UGELes lo va a distribuir en las plazas que existan, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con estas escuelas? ¿No es cierto? Estas escuelas, porque es una orden del Consenso de Washington, el Banco Mundial y el Fondo Monetario es lo que ordena a través de ese acuerdo, y el Estado peruano tiene que cumplir, ¿no? ¿Cumplir por qué? Porque si no, los préstamos, los grandes préstamos que tiene el Perú, cerca de 36.000 millones de dólares en la deuda externa, y con eso presionan al Perú para que se cumpla el Consenso de Washington. Entonces, no es casual, colegas, de que hoy día, ¿no?, esa APP es privatización. En cada distrito, en cada provincia del Perú, ya están seleccionados los colegios pilotos, ¿no? En Lima, por ejemplo, en marzo de este año, llegaron los profesores a su colegio,
empezó el año escolar y a la vez también llegaron el primer día de marzo, llegaron una empresa privada a tomar medidas topográficas en el colegio 130 de San Juan de Lurigancho. Y los maestros decían, ¿y para qué vienen los ingenieros? Preguntando, no, este colegio ya es APP, ¿te das cuenta? Entonces los maestros recién empezaron a reaccionar. ¿Cómo es posible que ese colegio está ubicado en el centro del distrito, frente a Metro, ¿no? Es decir, una buena ubicación comercial. Entonces no dejaron los maestros, se unieron con los padres de familia y empezaron a hacer sus memoriales de rechazo. Entonces, colegas, esos, como las empresas público-privadas, están conformados por los grandes bancos. Está Interbank, está la Universidad de Piura, encontramos a la empresa Volga Minera, ¿no? Y también vamos a encontrar a un señor bien conocido de los periódicos, está el Avansis, una empresa que está invirtiendo en educación superior, pero quiere ahora locales. Están viendo que le entregue gratuitamente. ¿Te das cuenta? Nosotros no estamos de acuerdo en el sentido que los colegios se entreguen pues, a la empresa privada así, en forma gratuita. Ellos pueden invertir, pero que compre su terreno, que compre su infraestructura. No estamos en contra de eso. Lo que ellos quieren es privatizar. El gobierno con esto quiere, con la palabra, ¿no?, modernizar. ¿Pero modernizar de qué? ¿Qué va a pasar con la población escolar de esos colegios? Sencillamente van a tener que pagar una pensión. Van a empezar con pensiones mínimas, ¿no? Pero ese es el objetivo. Entonces, colegas, con esta introducción vamos a entrar a la evaluación de desempeño docente. Cuando hablamos de la evaluación de desempeño docente, colegas, hablamos de una evaluación punitiva. Miren, les voy a hacer recordar, Fujimori, el año 96, ¿no?, también ya había planteado el despido masivo de los maestros intitulados. En ese tiempo había 70.000 maestros intitulados. ¿Qué pasó? Publicó la norma y como el sindicato en ese tiempo todavía estaba unido, rechazó, porque si empezaba con los interinos, luego iba a continuar con los titulados, los nombrados. Entonces, a la fecha que publica, todo el magisterio en conjunto paralizó Lima y en todo el Perú, rechazando ese despido masivo de los maestros intitulados. 1996. Entonces, siguiendo, Toledo, el año 2003, Toledo, ¿no es cierto?, saca la Ley General de Educación con el objetivo siguiente: convertir, colegas, con esa ley ya plantea la privatización de la educación pública gratuita. Entonces algunos dirán, no, Cholo es más nacionalista que el gobierno de ahora. No, él ya introdujo, colegas, miren, dos cosas principales: que la educación es de servicio, es decir, tiene que pagarse. Y segundo, el sueldo de los maestros cesantes, con la 2530, también lo congeló, ¿no? A la vez que hoy día, por ejemplo, un maestro ya no tiene el sueldo indexado, ¿no?, que tiene que ganar como, por ejemplo, 1.500. No, lo indexó, quedó en 850 soles los maestros cesantes. Esa es la política de introducción y aceptando el imperialismo de Toledo. Cuando decía, no, voy a duplicar los sueldos de los maestros, pero congeló a los cesantes y sacó la Ley General de Educación. Luego vino Alan García, en 2007, sacó la Ley de la Carrera Pública Magisterial, donde ya los maestros no teníamos derecho a la estabilidad laboral. 2007. Tras esa huelga gloriosa, ¿no?, ¿qué pasó después? 2008, se venía un Congreso Internacional Socialista en el Perú. Entonces, Alan García en enero del 2008 decía, ¿no?, si no arreglo el problema de los maestros, ellos me van a hacer un problema en el Congreso Internacional. En enero sacó un decreto supremo donde los maestros tenían que escoger
si entraban a la carrera pública, magisterial, donde no había estabilidad laboral, o escogía quedarse en la ley de la 24029. Entonces sacó esa norma exclusivamente que el maestro escogiera. Miren, ¿qué pasó? Los 20.000 maestros apristas se pasaron pues a esa ley, ¿no? Es decir, por su iniciativa. Ahí empezó a perderse la estabilidad laboral con esta ley de la carrera pública magisterial. Luego llega Humala, ¿no? Y el 2012, después de una gloriosa huelga, también. Pero antes de ello tenemos que analizar, colegas. Miren, Humala saca una ley en noviembre de 2012. Pero para ello, ¿quién planteó esa ley, colegas, en el Congreso? Los señores que dirigen el SUTE oficial, ¿no? De Patria Roja. Hoy día se llama MAS, ¿no? Ellos hicieron un paro, una marcha al Congreso el día 14 de junio a entregar ese memorial. Señores, queremos esta ley de la reforma magisterial. Esa ley queremos. Y miren, lo presentaron ante el Congreso. ¿Conjuntamente con quiénes? Con los señores del Movadé. Públicamente se fueron a la avenida Bancaya del Congreso, una marcha, y presentaron ese proyecto de la reforma magisterial, con otro nombre nada más. Incluso utilizaron a la reforma magisterial para que en todo el país ese proyecto de la reforma magisterial lo distribuyan en todos los colegios. Ese es un hecho que tenemos que recordar para que el maestro sepa lo que está pasando, la traición de estos señores, que no lo podemos decir maestros, porque del momento que están delinquiendo ya no son maestros. ¿Por qué decimos delinquiendo? Presentaron este proyecto de traición porque ellos se han vendido por los 1.500 millones que hay en la derrama magisterial. Con este dinero, ellos están sacando dinero para crear su negocio particular. Sacan dinero para terceros. En Ayacucho, por ejemplo, han sacado dinero de la derrama para comprar una cooperativa. Han comprado terrenos en Cajamarca a precios sobrevalorados. En Piura también han comprado terrenos sobrevalorados a nombre de terceros, no a nombre de la derrama magisterial. Entonces, en Lima, por ejemplo, el año 2000, para su campaña electoral de Patria Roja, el MAS, se perdieron $300.000 de la derrama. Denunciamos estos hechos y ¿qué pasó? Nos desconocieron como dirigentes. El que habla es profesor y abogado. Y al denunciar estos hechos, vino una orden del Ministerio de Educación al director de la UGEL para desconocernos a los dirigentes elegidos oficialmente. Miren, así trabaja Patria Roja a nivel nacional. ¿Por qué hacemos recordar estos hechos? Para que nuestros maestros sepan la capacidad, la trayectoria de traición de estos señores de Patria Roja y que ahora no nos vengan a confundir. Colegas, ante estos hechos, el gobierno de Humala, ¿no?, al ver la división del magisterio, ¿no?, en 2 o 3 grupos, tranquilamente sacan la ley de la reforma magisterial el 26 de noviembre de 2012. Ahí esta ley viene muchos hechos que ahora va a pasar a analizar en forma detallada. Por ejemplo, con esta ley, cuando dice se pierde la estabilidad laboral, 15.000 maestros, ¿no?, en 2014 son despedidos, ¿no?, en forma así al cumplir 65 años. ¿Esto qué significa? Mira, sin evaluación se cumple este despido masivo, 15.000 maestros de 65 años. Asimismo, el año pasado, en agosto, 15.000 directores titulados, ¿no?, es decir, nombrados, porque hay 50.000 directores en todo el país, porque hay 50.000 colegios, pero 15.000 eran nombrados en su cargo, el resto eran docentes encargados, ¿no?, directores designados que ganaban, que le puede decir por encargatura, 150 soles, 200 soles, pero el director nombrado ganaba 3.000 a 4.000 soles, ¿no? Ese era de acuerdo a su escala. Pero el año pasado, en agosto, así, automáticamente con esta ley de la reforma aplicaron. Ningún director ya tiene estabilidad laboral y todos pasaron a
ser docentes y tenían que dar un examen. Estos 15.000 directores dieron su examen. ¿Cuántos aprobaron? 3.000 nada más. Miren, que viene a ser un promedio del 20% de aprobación. El resto, despedido en esa plaza. Pero el gobierno se quedó, colegas, sin aliados para aplicar la ley de la reforma. ¿Qué tuvo que hacer? A los meses siguientes, noviembre, diciembre, programa el segundo examen, donde ya nuevamente en el examen aprueban un porcentaje más, porque tenía que aplicar la ley de la reforma magisterial. Entonces, colegas, pero ¿cuál es la diferencia ahora con estos señores directores? Miren, el 2000, antes de este examen, ya sabemos que le han mochado el sueldo. Eso tenemos que ser claros. Si ganaba 4.000 soles, 3.000 soles, hoy día los directores que han ganado ese concurso por 3 años, porque ya no hay nombrados, son contratados por 3 años. ¿Cuánto va a ganar? Lo que gana como profesor, ¿no es cierto? Un promedio de 2.000 a 2.500, según la escala, le aumentan 800 soles más. Entonces, el director, vamos a poner un ejemplo que sea la tercera escala, son 2.200 más 800, ese director va a ganar 3.000 soles. Lo que ganaba 4.000 soles, sencillamente le han mochado 1.000 soles automáticamente. Y eso ha pasado en todo el país. Entonces el gobierno se ha ahorrado un presupuesto ya no de 50.000 directores. Miren, hoy día no llegan a ser un promedio de 6.000 directores nombrados nada más por 3 años. Entonces, mire ahí, ¿cuánto presupuesto se ha ahorrado el gobierno? ¿No? Eso hay que entender en cuanto a la aplicación de esta reforma. Han reducido presupuesto para los directores. También tenemos el caso de los interinos en el mes de febrero. Había un promedio de 15.000 interinos, ¿no? De ellos, 5.000 eran titulados, colegas. A los 15.000 nos han despedido automáticamente, sin derecho a una evaluación. Miren, a pesar de tener 20 años, 25 años de servicio, automáticamente aplicando la ley de la reforma, lo han despedido. ¿Esto qué significa, colegas? Que estamos hablando de que sin necesidad de una evaluación punitiva, los han despedido. El caso de los 5.000 docentes con título a nivel nacional. También, no han aplicado la ley de la reforma con ellos, sí lo han aplicado. ¿Qué decía esta ley? Sencillamente que al tener su título, a pesar de que ¿cuándo empiezan a aplicar punitivamente esta ley? El 2007, colega. Con la ley de Alan García del 2007, todos los maestros interinos, miren, más de 8 años tenían título. Sin embargo, ya de ese momento, ya no podían pasar a la primera escala magisterial. Estaban congelados también. ¿Se dan cuenta? Al dar su examen ahora en el mes de mayo, a los 5.000 docentes interinos con título, ¿cuánto han aprobado? 500 nomás por ahí, en todo el país. ¿Qué viene a ser? El 10%. Miren, 10% de maestros titulados. El resto, 4.500, también despedidos. Entonces, pero hay un fenómeno que también tenemos que saber, colegas. Despiden 4.500 titulados interinos. Al mes siguiente, no hay profesores para cubrir esas plazas en todo el país. ¿Por qué, colegas? Porque nadie quiere trabajar en la sierra, en la selva, por un sueldo de 2.200, 1.500, y que te van a pagar. Por ejemplo, estamos hoy día en ya fin de septiembre. Por ejemplo, hoy día nadie quiere trabajar. ¿Por qué? Si usted empieza a trabajar, no le van a pagar este año, le van a pagar en abril del próximo año. ¿Quién va a trabajar la deuda? Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Renovó contrato. Miren, renovó contrato a los interinos titulados, pero desde mayo a diciembre nada más. ¿Por qué? Porque los profesores titulados interinos ya no son profesores nombrados con la 24029. Ahí se termina también su derecho a una pensión. Quiere decir
que se congela ya en mayo del 2015 para los docentes interinos titulados. Ya no se suma el tiempo desde julio para adelante. Ellos empiezan en una nueva condición de contratados. Miren, los titulados interinos. ¿Qué significa eso, colegas? Van a entrar al sistema del CAS. Y el CAS, colega, para el maestro es peor que la ley Pulpín. En la ley Pulpín, ¿qué decían? El docente, el trabajador o el obrero va a recibir, dice, ¿no?, una gratificación de la mitad de su sueldo, 15 días de vacaciones. Pero el maestro, miren, ¿cuánto recibe un maestro por cada año de servicio? Los que se han jubilado ahora en estos días, estamos viendo una liquidación, compensación, por 30 años de servicio le están dando 5.000 soles. Si dividimos 5.000 soles entre 30 años, ¿cuánto corresponde por cada año, colega? Un promedio de 150 soles. ¿No? Y 150 soles para un maestro por cada año de servicio es una burla. Por eso es peor que la ley Pulpín. Y los maestros nuevos, los jóvenes, van a estar, como le digo, peor que la ley Pulpín. ¿Por qué? Como su contrato del año 2013, que sale la ley, ¿no?, 13, 14 y 15, no sirve para pensiones, colega. Tienen que pensar. Acá está en la ley de reforma, dice claramente, solamente van a reconocer el tiempo de servicio para pensiones cuando recién ganen este concurso que ha habido la semana pasada, el mes pasado. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque le van a dar, dice, un contrato de 3 años. Esos 3 años va a servir recién para su pensión. Es decir, 2016, 2017, 2018. Si el 2018, a fines, va a tener que dar un nuevo examen. ¿Qué tal si no aprueba? Entonces ese maestro se quedó con 3 años de aporte al seguro. Quiere decir, con 3 años no tiene derecho a pensión. Y todos los contratos que haya tenido ese maestro, estamos hablando de 2013 para atrás, sencillamente quedan congelados. No se toma en cuenta. Y los que han trabajado en el 2013, 14 y 15, no entra para contratos. Entonces estamos viendo que los futuros maestros, con esta ley de la reforma, no van a cumplir ese derecho que es a la ley de las pensiones. Entonces, colegas, entonces estamos viendo cómo este gobierno viene atropellando, ¿no?, con esta ley de la reforma a los maestros. Por eso, vamos a entrar entonces a lo que es el desempeño docente, colegas. Estamos viendo cómo un promedio de 20 a 10%, un promedio sería 15% de aprobación de los exámenes que ha habido para profesores, para directores, para trabajadores interinos titulados y también para los docentes que han postulado para las escalas. Solamente hemos visto que en las escalas también ha habido un promedio de 15% de aprobación en las escalas. Y también acá hay un hecho muy importante que tiene que saber cómo el gobierno engaña a los maestros. Ya hubo 15% de aprobados para las escalas. Maestros que estaban en la primera escala han entrado a la tercera, cuarta, quinta escala. Pero como hubo un poco porcentaje más de profesores que ganaron las escalas, ¿qué ha hecho el gobierno? No tiene presupuesto. Sacó un decreto supremo para disminuir, modificar las metas de las escalas. Es por ello que a muchos profesores le han ido anulando sus escalas en todo el país. Y así le han ido quitando ese aumento de las escalas, con pretexto. Por ejemplo, como no tenía presupuesto el gobierno, ¿qué han hecho? Por internet, señores, a los maestros que han ganado las escalas, tienen 3 días para poner en conocimiento del UGEL, miren, los informes escalafonarios, les pedían. El maestro va a pedir su informe escalafonario y le decía, no, regrese